que iba a ser crucial y determinante, porque aquello que nosotros entendamos de quién es Jesús es lo que va a determinar el cómo nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Y el conocer a Jesús vimos que es el inicio de todo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vimos que en Juan 17:3 la palabra de Dios nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero la gran noticia y lo que más me alegró, y creo que a muchos de nosotros nos puso muy felices, es que muchos de ustedes tomaron la decisión de creer que Jesucristo murió y resucitó y que Él es el que ofrece perdón de pecados, vida eterna. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué debo hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde debo ahora guiar mi vida? ¿Qué es lo que Jesús pide ahora de mí? ¿Qué es lo que debo hacer? Y justamente los discípulos se encontraban con estas dudas también. Recordemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, estuvo junto con 12 hombres aproximadamente 3 años. Comieron con Jesús, dormían con Jesús, caminaban con Jesús, pero llegó el momento donde Jesús tenía que ser crucificado. Llegó el momento donde Jesús iba a ser llevado a la cruz. Y muchos de sus discípulos no entendían qué estaba pasando. No entendían cómo es que su maestro, su guía, la persona que los había rescatado, que les había enseñado todo lo espiritual, iba a morir en una cruz. Y eso empezó a que en el corazón de estos hombres hubiera temor. Se encontraban turbados, se encontraban confundidos. Pero déjenme les digo algo, Cristo resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, fue a buscar a cada uno de sus discípulos para que ellos se dieran cuenta que la muerte y la resurrección era el inicio de todo, que ahí realmente comenzaba lo mejor. Y justamente en esos 42 días donde Jesús estuvo resucitado junto con sus discípulos, el último día, antes de ascender con el Padre, antes de irse otra vez a la gloria del Padre, les dio a sus discípulos su misión. Les dijo a sus discípulos qué es lo que ellos ahora tenían que hacer. Y esto lo conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión. La Gran Comisión que Jesucristo les dio a sus discípulos. Veamos lo que dice Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. La palabra de Dios dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, la palabra comisión significa un encargo que alguien le da a otra persona. Por lo tanto, estamos diciendo que la Gran Comisión es el último encargo de Jesús hacia sus discípulos. Es el último encargo que Él le dejó a sus discípulos. Ahora, ¿por qué la llamamos la Gran Comisión? La llamamos Gran Comisión porque el dador es grande, porque el dador es Jesús. La llamamos Gran Comisión porque el alcance es a todas las naciones. La llamamos Gran Comisión
Porque Jesucristo nos asegura su protección, su cuidado para llevar esta comisión. Porque nos dijo, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso es gran comisión, porque el dador de esta comisión es Jesús. Y que Jesús nos dé una comisión, eso hace que sea grande. Ahora vamos a ver en primer lugar que es Jesús la autoridad. Es Jesús la autoridad. ¿Cómo se llama el Congreso? Es Jesús. Y en la gran comisión es Jesús la autoridad. Veamos lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, son las últimas palabras, es el último encargo, era lo último que les estaba diciendo a sus discípulos. Y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Jesús la autoridad. Los discípulos tenían que entender que la autoridad de Jesús era sobre toda autoridad. Ellos iban a enfrentar a un imperio que era sumamente poderoso, el imperio romano. Pero ellos tenían que entender que Jesús es sobre todo. Jesús se le dio toda potestad, todo dominio. Jesucristo resucitó y venció la muerte, venció el pecado. Él es acreedor de un nombre que es sobre todo nombre. La mayor humillación fue la mayor exaltación, porque Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús solamente hay salvación. Y Jesús es sobre cualquier gobierno, Jesús es sobre cualquier potestad, y Jesús es el único en aspectos de la fe que puede comisionar una orden. Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Es Jesús la autoridad. ¿Qué significa autoridad? Autoridad expresa la idea de alguien que tiene una posición para mandar, para regir, para promulgar leyes, para dar órdenes e imponer obediencia. En asuntos de fe, Jesucristo es el único que tiene la autoridad para comisionar y para dar nuestra misión, para decirnos qué es lo que debemos hacer. Porque a Él se le fue dada toda autoridad. Wow, ¿no? Es Jesús la autoridad. Solo Él nos puede decir qué hacer. Solo Él nos puede decir el cómo hacerlo. Solo Él puede ser el nombre proclamado que ejerza poder sobre los hombres. Porque Él es el dador, Él es el acreedor, Él es el comisionador y Él es el que puede dar la orden, porque es el único hombre que ha resucitado. Es la única persona que al tercer día resucitó. Mahoma murió y está sepultado. Muchos iluminados se dijeron ser hombres de Dios, mediadores de Dios, pero todos han muerto. Y Jesucristo, por haber resucitado, Él sí puede con autoridad comisionarnos para llevar su mensaje. Porque Él es el único que resucitó. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Es Jesús la autoridad. Sin autoridad no hay orden. Sin orden no hay mensaje, y sin mensaje no hay comisión, y sin comisión no podemos obedecer. Pero Jesucristo, al ser la autoridad, al ser el mensaje, al dar la comisión, nos hace posible esto, el poder cumplir este mandato que Él nos dejó. En segundo lugar, vamos a ver qué es Jesús el mensaje. Volvamos a Mateo, capítulo 28,
Y después que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en el versículo 19 se menciona una expresión, por tanto, es decir, como Jesús es la autoridad, como Jesús se le ha dado todo dominio en el cielo y en la tierra, por tanto, en consecuencia, en resultado a eso, id y haced discípulos a todas las naciones. Es Jesús la acción. Es Jesús el que nos va a motivar a ir. Sabiendo que Él tiene el poder, yo no voy a dudar en ir. Porque no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, no es en mi intelecto, sino es en el poder de aquel que resucitó al tercer día, un poder que es sobre todo poder, un poder que ningún otro ha tenido y tendrá, porque solo en Él está la resurrección y la vida. Por tanto, id. Y la expresión id está en presente continuo, es decir, que no espera Jesús de nosotros que estemos inactivos, en un estado pasivo, que solo calentemos la silla el domingo o que solamente asistamos a las reuniones. Es algo constante, es algo que nos lleva a estar activos. La expresión id justamente es siempre, en cada momento, en cada lugar, siempre lo tendrán que hacer. Si no, vean las otras acciones que dice el versículo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y en el versículo 20, enseñándoles. Y la expresión haced, bautizadlos, enseñándoles, es algo que está en presente continuo. Es algo que nos dice que debemos estar activos, no pasivos, no en nuestra zona de confort, no en nuestra comodidad. Si realmente has conocido a Jesús, si realmente Jesús es alguien real en tu vida, si quieres realmente vivir para aquel que murió y resucitó al tercer día, estás llamado a una vida activa, a una vida que lleve frutos, a una vida que sea luz, a una vida que sea sal, a una vida que marque diferencia, a una vida que guía a otras personas a ser discípulos de Jesús. Y esa es nuestra gran comisión. Ese es el gran mandato del Señor para todos aquellos que hemos creído que Jesús realmente es el Salvador y el Señor, aquel que murió y resucitó al tercer día. Es Jesús la autoridad, es Jesús la acción. Veamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí yo hago todas nuevas. Y en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y vean el encargo. Aquí se amplifica el concepto de la comisión. Dice,
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El amor de Cristo me constriñe, me cautiva, me penetra, me consuela. ¿Y eso a qué me lleva? A vivir por aquel que murió. Antes en la carne conocíamos a Jesús. Esto se refiere que antes conocías en tu religiosidad, en tu intelecto, por la historia, quién era Jesús. Pero ahora este texto nos dice que Jesús ha entrado al corazón y nos ha hecho unas nuevas criaturas, nos ha reconciliado con el Padre. La reconciliación ahora se nos ha dado a nosotros, se nos ha dado el encargo de llevar la palabra de reconciliación al mundo. ¿Por qué vamos a reconciliar al mundo con Dios? Porque el mundo está separado de Dios por sus pecados y Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Es decir, que solo Jesús puede reconciliar al mundo con el Padre, y Jesús por eso es el mensaje, es el poder, es la acción, y a nosotros se nos ha dado ese ministerio, se nos ha dado esa encomienda, esa comisión. Eres un embajador, representas a Jesús en esta tierra. Jesús ya vino hace 2000 años, a Él ya lo vieron, Él ya cumplió su misión, Él ya murió y resucitó. Jesucristo vendrá por su iglesia, vendrá por segunda vez, pero en este tiempo, en este momento, los que representamos a Jesús somos su iglesia. Y un embajador representa a su país en otro país, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos del cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios, donde también esperamos a Jesús. Ahora tú tienes una ciudadanía mucho más grande que la que tienes hoy. Aunque no sé si sea tan grande, pero seguramente la ciudadanía de los cielos es la más grande, ¿verdad? Y esa ciudadanía nos hace embajadores. Representamos a Jesús en esta tierra. Por eso Pablo decía en segunda de Corintios que somos cartas abiertas. Es decir, que las personas tienen que ver en nosotros a Jesús. Por eso es que el llamado de id, haced, bautizando, enseñando, está en modo activo. Estamos llamados a vivir una vida cristiana activa. Una vida cristiana que constantemente está anunciando las virtudes de aquel que murió y resucitó al tercer día. Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta la necesidad. Pablo entendía que la comisión tenía que tener obediencia, porque es dada por Jesús, aquel que murió. El rehusarse, el negarse, el no obedecer esa comisión es pecado, porque es desobediencia, y Dios nos pedirá cuentas de a quién ganamos, a quién discipulamos. Como iglesia, nuestra gran encomienda es id. Iglesia en el griego es eclesia, significa llamados afuera, pero hemos invertido eso y pensamos que iglesia es adentro, pero en realidad es llamados afuera, porque afuera están los perdidos, afuera están los necesitados, afuera es donde debemos realmente ser iglesia, ser testimonio, mostrar a Cristo. Ahí es donde realmente vamos a marcar esa diferencia. Y Jesucristo en su corazón siempre fue su plan, que nosotros fuéramos los que siguiéramos su mensaje y proclamáramos su nombre a todas las naciones. Jesús es la autoridad,
Es Jesús la acción y es Jesús el mensaje. ¿Por qué es Jesús el mensaje? Volvamos a Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. Aunque la palabra id, oyendo, enfatiza la urgencia de la gran comisión, el mandamiento directo, específico, es hacer discípulos. Ahora, para que nosotros hagamos discípulos, necesitamos entender cuál debe ser el mensaje. Sin un mensaje no podemos hacer discípulos, porque un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que aprende, es alguien que va al lado del maestro. Por lo tanto, si nosotros no tenemos en claro el mensaje, no podemos cumplir la comisión, porque no podemos dar algo que no conocemos, no podemos mostrar a alguien que no vivimos y no podemos hablar de alguien que no es real en nuestras vidas. Por lo tanto, el énfasis es el hacer discípulos, pero para hacerlo tú debes saber cuál es el mensaje. Y el mensaje es muy sencillo: las buenas nuevas de salvación. Marcos 16:15 lo dice así: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, que el mensaje es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, cargando sobre él la culpa de todos para ofrecer el perdón y la vida eterna. Ahora, este mensaje es el que debemos llevarle al mundo. Es un mensaje que Jesucristo trajo, que Jesucristo vivió, que Jesucristo realizó. Yo no entiendo y me preocupa mucho cómo es que personas que dicen hablar del evangelio hablan más de ellos, hablan más del yo, hablan más de humanismo, hablan más de experiencias y no hablan de qué hizo y quién fue Jesús. Y ese es el mensaje. Y ahí estamos en un error, porque si no llevamos un mensaje correcto, si no llevamos el mensaje, la esencia de Jesús, el evangelio, las buenas noticias, vamos a ser cómplices de la mentira y de la confusión que hay en el mundo. Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos de aquel que murió y resucitó. Qué bueno yo tendría que hablarles a ustedes de mi persona. Yo no tengo muchas cosas buenas que decirles de mí. Es más, creo que son más malas cosas que buenas. Pero creo que hablar de Jesús es hablar de la perfección, es hablar del amor perfecto, es hablar de la compasión divina, es hablar de la vida eterna, es hablar de la persona más sublime, más digna, más honorable, más respetuosa y más digna. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El mundo necesita escuchar un mensaje claro, pero no solamente con nuestra boca. El mensaje debe ser algo que vivamos. Muchas personas no te van a escuchar, pero tus acciones pueden hablar mucho más. Y un mensaje con acciones, con testimonio, es mucho más poderoso que cualquier otro mensaje. Esta es nuestra comisión. Jesús es la autoridad, Jesús es la acción, Jesús es el mensaje. Ahora vivimos en un tiempo donde lamentablemente
muchos quieren escuchar un mensaje de mucho entretenimiento. Yo te digo algo, si quieres entretenimiento, puedes ir a Six Flags. Si quieres diversión, puedes ir a un circo. Si quieres tal vez motivación, superación, toma un coaching, toma una capacitación de superación personal. Pero si quieres conocer a Jesús, si quieres ser confrontado por Jesús y quieres ser un fiel mensajero de Jesús, presta atención a su palabra, sé fiel al evangelio, paga el costo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Va a haber rechazo, va a haber persecución, algunos no nos van a querer oír, pero yo soy fiel al mensaje, no a las personas. Soy fiel a Jesús, no al que dirán. Soy fiel a Él porque Él es el digno de llevarse y que su nombre sea exaltado y su nombre proclamado. Nada más. Y en último lugar, es Jesús el alcance. En penúltimo lugar, perdón, es Jesús el alcance. Y ya denme un poco de más tiempo, unos minutos y termino. Dice la palabra de Dios, el 19, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Es decir, que la visión de Jesús no solo fue Jerusalén, no solo fue Israel, no solo fue Galilea. La visión de Jesús fueron todas las naciones. En Hechos 1:8 dice Jesús: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que la comisión es en todas las naciones. Somos llamados a todas las naciones. Pero no pensemos en alcanzar las naciones si primero no alcanzamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras amigas, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares. Pero todo parte desde tu Jerusalén, tu zona. Pero tú no sabes si Dios puede usarte para ir a otro país. Yo nunca imaginé viajar a otros países para predicar. Con mi hermano Cristian, con mi primo David, hemos hecho viajes misioneros donde otros jóvenes de otros países han venido a México a predicar el evangelio. Y realmente es humillante porque están haciendo lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero la visión, el alcance es a todas las naciones. Dice la Biblia que Dios retarda su promesa porque desea que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no ha venido por su iglesia porque desea que más personas procedan al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los mensajeros? ¿Quiénes son los embajadores? Ustedes. No esperes a que te den un micrófono para hablar de Cristo. Es más, aquí ni hay tanta necesidad. Afuera está la necesidad. Afuera es donde en el Uber, en el camión, en el taxi, con tus compañeros puedes ser de testimonio. Pero no puedes ser de testimonio si primero en tu vida no conoces a Jesús y no vives a Jesús. Y en último lugar, es Jesús nuestra fortaleza, nuestra seguridad. ¿Por qué? El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es la seguridad, la esperanza, la fortaleza para cumplir esta comisión, porque Él nos prometió su presencia para poder cumplir su comisión. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no debes temer cuando estés hablando, no debes sentirte opacado, no debes, porque Jesús está contigo hasta el fin del mundo. Te prometió su presencia. Los discípulos iban a enfrentar a un imperio, iban a enfrentar la persecución, iban a enfrentar
el rechazo, iban a enfrentar muchas cosas, pero ¿qué los motivó? ¿Qué hizo que ellos dieran su vida por este mensaje y por esta comisión? Que Jesús les prometió su presencia. Es Jesús la autoridad, es Jesús la acción, es Jesús el mensaje, es Jesús el alcance y es Jesús. Se me fue. Es Jesús el fortaleza, seguridad. Amén. Entonces, ¿quiénes van a ser esos fieles mensajeros de Cristo? Entonces, realmente esto sea algo de corazón y sobre todas las cosas entendamos que Jesús es el que nos dio la orden. Jesús es el dador de la orden. A Él es el que debemos ser fieles. A Él es al que debemos obedecer. Y Él es el que debe ser anunciado y proclamado. Por la eternidad, siempre Cristo será alabado. Pero en esta tierra, muchas otras personas necesitan escuchar de Él. Vamos a orar. Dios, esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús nos dejó en claro cuál era nuestra responsabilidad. Y esta gran comisión es grande porque es dada por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Padre, te pedimos que podamos ser una generación que sobre todas las cosas busquemos ser fieles a Jesús, vivir a Jesús, proclamar a Jesús y que siempre entendamos que la gloria es de Jesús. Y que podamos no solamente venir a la iglesia, sino salir y predicar el Evangelio, ganar almas para ti, Señor. Bendice a cada joven, a cada persona que ha escuchado tu palabra, y te pido, mi Dios, que no solo sea oída, sino que sea aplicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.